Para dar paso a la palabra, el día de hoy el instrumento del Señor es el pastor Nino Madrigal, a quien cedemos el tiempo. Adelante, pastor. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Men, qué hermoso, ¿no? Tener estas celebraciones o estas, más que todo, buenas noticias de lo que está ocurriendo aquí en Camino de Vida. Estamos gozosos de estar. ¿Me quieren cambiar el micrófono? Ok, este suena más fuerte. Me encanta a mí porque a veces tengo que el volumen ponerlo un poquito más bajo. Me encanta a veces gritar. Como era chivero en mis días, a lo mejor por eso era, ¿no? Que yo agarraba vacas y borregas cuando estaba jovencito. Pero Dios me llamó al ministerio y aquí estamos sirviendo al Señor. Así que, buenos días, estamos contentos de estar aquí. Vamos a orar. Padre, ahora venimos, Señor, a abrir esta carta de amor. Este libro que nos has dado para que nosotros nos guiemos nuestra vida, Señor. Aquí está toda la instrucción para que podamos nosotros vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Así que el día de hoy, ayúdanos, Señor, a observar esta porción que tú has puesto en mi corazón, compartir con esta iglesia. Espíritu Santo, unge a tu siervo y unge cada corazón de los que estamos aquí. Si el día de hoy alguien no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Pero queremos que seas tú el que use, el que hable, el que ministre, y que solamente yo sea ese instrumento que tú uses para traer ese poderoso mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Si puede abrir su Biblia conmigo, por favor, en Mateo capítulo 16, vamos a mirar una porción muy importante en esta mañana y espero que su corazón haya quedado preparado después de la alabanza y tantas buenas noticias que han escuchado el día de hoy. El título del mensaje es La prueba final para los discípulos. La prueba final para los discípulos, y aquí ya vemos muchos discípulos, porque la palabra discípulo quiere decir un estudiante, alguien que está siguiendo a Cristo. Los discípulos eran seguidores, estudiantes de Jesucristo. Y el tema que estamos desarrollando el día de hoy es parte de Sígueme. Y es por eso que usted ve las figuras en el PowerPoint, si es que lo están poniendo o no lo están poniendo, a las figuras de los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde es importante que vayamos siguiendo a Cristo a través de los 4 evangelios, los 4 lentes espirituales que nos ha dado. Hermanos en Cristo y amigos, uno de los problemas que más vemos en los discípulos de Jesús es que se olvidaban fácilmente de las enseñanzas más importantes que su maestro les daba. Por ejemplo, el día de hoy en la porción que vamos a leer, Jesús les habló varias veces de su pasión y de su muerte, pero siempre añadía la frase, mas al tercer día resucitaré. Y sabemos nosotros, los que estamos estudiando la Biblia, que se olvidaron de esa frase final cuando Cristo murió. O sea que se olvidaron de que iba a resucitar al tercer día y se metieron dentro de un cuarto y se encerraron por miedo a los líderes religiosos. Se olvidaron de esa frase, mas al tercer día voy a resucitar. Pero si somos honestos, usted y yo somos del mismo equipo. Nos olvidamos de las cosas más importantes que debemos a nosotros recordar de la palabra del Señor. Y para colmo, cuando ya estamos mayores, oímos una cosa por otra. ¿No es así? ¿O no le pasa? A mí sí me pasa con mi esposa. Recuerdo aquel matrimonio que cumplían 60 años de su aniversario de 60 años de matrimonio. Toda la familia estaba reunida, estaban contentos, y a la hora de partir el pastel, don Panchito se puso muy emocionado y le quiso decir unas palabras a su esposa que ya no oía muy bien. Y le dijo, Panchita, dice, solamente quiero decirte que a pesar de que tantos años que tienes, te miras muy bien. Y él decía, le hacía ella, que a pesar de tantos años que tienes, te miras muy bien. Dijo ella, tú me caes gordo también. Digo, una cosa por otra, ¿no? Aquí en Mateo 16, vamos con Cristo
ya rumbo al Calvario. En Lucas 9:51 nos dice así, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén. Y recuerde, una vez que Cristo ponía su mano en el arado, él no volteaba hacia atrás. Él nos lo enseñó. Él había dicho claramente en San Juan 10:18 a sus discípulos: nadie me quita la vida, sino que yo de mí no la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Y con esto en mente, quiero que vayamos pues a la Escritura. Y vamos a leer Mateo capítulo 16, comenzando en el versículo 13 hasta el versículo 20. Veamos rápidamente, póngase de pie en respeto a la palabra del Señor y leamos a una sola voz esta porción que vamos a compartir, empezando en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tome asiento, por favor. Este pasaje representa un momento decisivo en la vida de los apóstoles. En el ministerio de enseñanza que él había dado durante más de 2 años, resultó ser en realidad la prueba final de solo 2 preguntas. Interesante, una prueba con solamente 2 preguntas. Y vamos a ver que la segunda pregunta que les hace Jesús fundamentalmente es muy importante, porque tarde que temprano todo ser humano tendrá que responder a ella. La pregunta es: ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta que cada individuo ofrezca tendrá un peso enorme, porque de ella depende su destino eterno. Es una pregunta a la que nadie puede escapar ni es posible evitar. Toda alma, por así decirlo, estará frente a la pared de la eternidad y se verá obligado a contestar esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? La Escritura nos dice claramente que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso dice la Escritura. Todo cristiano y todo ateo tendrá que confesar: Jesucristo es el Señor. Todo agnóstico, no importa si es del PAN o del PRI, o sea demócrata o republicano en Estados Unidos o de Morena aquí en México, todo presidente y gobernador tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Todo artista y deportista lo hará. El Chicharito lo tendrá que hacer. Jennifer López también lo tendrá que hacer. Todo mexicano, guatemalteco, salvadoreño, todo individuo tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿No es algo maravilloso que la mayoría que estamos aquí ya lo hemos confesado? ¿Recuerda esa famosa escritura de Filipenses 2, 9 al 11, después que nos habla de la humillación de Cristo? Cuando Pablo dijo estas palabras: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una cosa es llamar a Jesús Señor aquí en la iglesia, y otra muy diferente hacerlo afuera. Aunque todos deberíamos hacerlo afuera, en nuestros trabajos, en el vecindario, los jóvenes en las escuelas, deberíamos de decir afuera y adentro de la iglesia que Jesucristo es el Señor. Les voy a hacer una prueba. Digámoslo 3 veces para que se nos quede en nuestro corazón. Juntamente conmigo digamos: Jesús es el Señor. 1.
Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ahora digámoslo fuera también a cuanta persona nos encontremos. Él es el Señor. Así que los 12 discípulos, aprendices, deberían estar bien afilados. Preguntó a ellos por qué les iba a hacer ahora el examen. Pero primero veamos dónde ocurrió este examen como un primer punto. En el verso 13, cuando llegó Jesús, dice la Escritura, a la región de Cesarea de Filipos. Esta región de Cesarea de Filipos, que la tenemos ahí en el PowerPoint, se llamó originalmente Paneas o Panías, en honor al dios griego Pan, quien según la mitología pagana había nacido en una cueva muy cercana de ese lugar. Augusto César había dado esta región a Herodes el Grande, el cual estableció un templo al emperador en esta región. Después Herodes se lo dio a otro Herodes esta región, y en honor al César, este Herodes le cambió el nombre Cesarea, y en honor a él mismo le puso Cesarea de Filipos. O sea que ella quería que su nombre también estuviera involucrado en el nombre de este lugar. Un lugar de mucha idolatría. Fue donde vino el examen final. Podemos ver todos esos nichos que estaban ahí, estaban llenos de dioses paganos. Llegamos de cuenta que Jesús va a hacer una pregunta, porque el dios Paneas también se lo puse en un PowerPoint. Era mitad hombre y mitad animal. O sea que ese era el dios que adoraban en esa región. Llegamos de cuenta que Jesús se pone frente a todas estas imágenes de idolatría que estaban en aquel lugar, y va a comenzar la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy interesante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús usó mucho esta frase para identificarse a sí mismo. Cuando estuvo en la casa de Zaqueo, él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todo el que se ha perdido. O sea que él mismo se identificaba con esta frase como el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús se refirió al pueblo judío, hablando de los hombres, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que esperaba a su Mesías. No es que Jesús no supiera qué decían los hombres o los judíos, sino que estaba preparando a sus discípulos para la siguiente pregunta que les haría. Notemos la respuesta de los discípulos. Todos comenzaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista. Esto era lo que Herodes había dicho anteriormente aquí en Mateo 14, 1 y 2. Él había matado a Juan el Bautista y ahora que va de Jesús creía que Juan había resucitado. Otros dicen que eres el profeta Elías, considerado el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres Jeremías, otro de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y el resto dijo, o uno de los profetas. ¿Por qué era que identificaba el pueblo a Jesús con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el predicador que necesitamos el día de hoy. Un predicador sin pelos en la lengua. Cuando él venía, los religiosos que venían a él para ser bautizados, les decía, generación de víboras. O sea que Juan el Bautista les confrontaba cara a cara, sin ningún temor. Y Jesús hizo lo mismo con los religiosos en Mateo 23. 7 veces les llamó hipócritas. ¿Por qué decían que era Elías? Porque Elías hizo bastantes milagros en el Antiguo Testamento y Jesús era marcado por aquel hombre que hacía milagros increíbles. O Jeremías, ¿por qué decían que era Jeremías? Porque Jeremías era el profeta de los lamentos, el profeta llorón, le conocemos. Y Jesús es conocido como el varón de dolores. O otros decían, alguno de los profetas, simple y sencillamente. Sin embargo, en todas estas identidades, Jesús solo era un mensajero, un anunciador del Mesías, quien había vuelto de la tumba con poderes milagrosos dados por Dios. Pero es lo mismo el día de hoy. El mundo en el que vivimos, la gente dice solamente fue un gran maestro o un profeta. Mira, Pilato declaró, dijo, ningún delito hallo yo en este hombre, en Lucas 23:4. Napoleón Bonaparte dijo, conozco a los hombres, y Jesús no fue un simple hombre, dijo.
Un renacionalista alemán dijo: Jesús es el más elevado modelo de religión. Otro hombre llamado Jan Stewart dijo: Jesús es la guía de la humanidad. Pero nada de esto da en el blanco, porque Jesús es el Señor. Si solamente consideramos el libro de Apocalipsis, miramos lo que dice el libro de Apocalipsis de él. Se lo voy a leer. En el capítulo 1, versículo 5 en adelante: Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el Hijo del hombre, el que vivió, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el Hijo de Dios, el santo verdadero, el amén, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el cordero, el santo y verdadero, el Señor Dios todopoderoso, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, la estrella resplandeciente de la mañana, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Miren lo que dice solamente en el libro de Apocalipsis. Hace de quién es el Señor. Como podemos ver, Él es más que un profeta, más que un maestro. Y viene la segunda pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú, hermano, hermana? ¿Quién dices que es Jesús? Yo me imagino que después de mencionar a Juan el Bautista y Elías y Jeremías, a uno de los profetas, hubo un silencio cuando los confrontó directamente. Porque así somos bien habladores, pero cuando se nos confronta, nos quedamos calladitos. Todos pico de cera. Nadie respondía nada. Se ponían los grillos y hasta las moscas volando en el ambiente. Pero como de costumbre, ya sabemos de los discípulos quién era el que siempre hablaba, ¿verdad? Pedro, mi amigo Pedro, al que los pastores criticamos mucho, pero un día le vamos a pedir perdón en el cielo, ¿verdad? Porque va a estar vendiendo tacos de pescado en el cielo, Pedro, que era pescador. Pedro inmediatamente abre su boca, recibe una revelación bien importante el apóstol Pedro. Cuando es confrontado, responde directamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú no eres Juan el Bautista, tú no eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, tú eres el Mesías del pueblo de Israel, el que estábamos esperando nosotros. ¿Se imagina qué momento en la vida de los discípulos? Pedro estaba pasando la prueba. ¿La estás pasando tú? ¿La estoy pasando yo? Jesús es el Cristo. Esto equivale en griego al Mesías, el profetizado y muy esperado libertador de Israel. Aquel de que dijo desde Génesis 3:15, cuando Dios dijo: enviaré a alguien que le aplastará la cabeza al diablo. Ahí estaba ahora el Mesías, el supremo ungido, el venidero sumo sacerdote, rey, profeta y salvador del mundo. Nota que Pedro, sin titubear, Pedro declaró que Jesús es el Mesías, mientras que el pueblo creía que solo era un precursor o un mensajero. Veamos lo que contesta Jesús. Mateo 16:7. A esto Jesús le contesta así: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, aquel que confiesa que Jesús es el Señor y Salvador, es divinamente bienaventurado. Porque Dios empieza a vertir todos sus recursos sobrenaturales en aquellos que vienen a Él a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque por medio de Él nos convertimos en hijos de Dios. Recuerda lo que dijo San Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios en este lugar? Levante su mano. Gloria a Dios. Imagínese, de hijos del chanclas a hijos de Dios. Qué cambio tan interesante. Con destino al infierno, ahora con destino al cielo. Y no porque somos buenos, hermanos, porque ninguno hay aquí bueno. Bueno solamente es Dios. Sino porque hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario.
Jesús sigue diciendo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la fuente de esta revelación no es de Pedro, sino Jesús dice, fue mi Padre quien te dio esta revelación. Sabemos usted y yo que en nuestra carne no hay nada bueno. Nuestra carne solamente sirve para tres cosas: para nada y para nada. Así de sencillo. Primera de Corintios 2:14, Pablo dijo estas cosas, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, conociendo el trasfondo de los apóstoles, que eran igualitos a nosotros, siempre se peleaban por saber quién era el más grande entre ellos. Aún estando ya en el aposento alto en Lucas 22, aún seguían discutiendo entre ellos quién sería el Big Kahuna, el más grande entre ellos. Imagínense cómo se sintió Pedro cuando digo, Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Como que Pedro dijo hasta en inglés, así, soy la roca. Se ha de haber sentido alto el apóstol Pedro cuando le dijeron estas cosas. Siguiendo en el versículo 18 al 20, Jesús anuncia la edificación de su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que haría Jesús ahora es profetizar el fundamento. ¿Qué sería el fundamento de la iglesia? Y sabemos nosotros que a través de la historia que hay una iglesia que piensa que este es el versículo donde el Señor le estaba diciendo, Pedro, tú serás la roca, tú serás el fundamento de la iglesia. Y esto se ha llevado año tras año, en donde Pedro dicen que fue el primer papa y que ahí siguieron todos los demás papas, ¿verdad? Eso es lo que enseña la iglesia tradicional. Lamentablemente esta interpretación es presuntuosa y antibíblica, porque el resto del Nuevo Testamento deja muy en claro que solo Cristo es el fundamento y la única cabeza de la iglesia. Déjeme llevarle a través de esto. Si Jesús hubiera edificado la iglesia sobre Pedro, le hubiera dicho, voy a edificar mi iglesia sobre ti, Pedro. Pero veamos el versículo, cómo le dijo. Jesús le dijo, tú eres Pedro, y la palabra es Petros, una pequeña piedra. Y sobre esta roca, Petra, una montaña o un pico rocoso, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Escuche, la iglesia no fue establecida sobre Pedro, sino más bien sobre la revelación que Pedro había recibido del Padre, que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el fundamento de la iglesia, Él es la roca, y este debe ser el fundamento de tu vida. Fue San Pablo quien dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Edifique su vida espiritual, hermano, hermana, sobre la roca que es Cristo. Edifique su matrimonio sobre la roca que es Cristo. Edifique su familia sobre la roca que es Cristo. Jóvenes, ve una iglesia que hay muchos jóvenes, edifique su carrera sobre Cristo. Si alguien le va a sacar joven de su relación con Cristo, haga a un lado esa relación. Jovencita que estás aquí, si tu novio que supuestamente dice que es cristiano te dice, primero dame la prueba, dele una patada en el trasero. Usted no es sandía para que la prueben. Ese joven no es cristiano. El joven cristiano debe respetar a su novia, debe abrir la puerta del carro a su novia, debe cerrarle antes de que se meta. Yo estaba enseñando acerca del matrimonio en la iglesia, la importancia de regresar a ser caballeros, porque déjenme decirle, cuando somos novios somos muy amables. Le abrimos la puerta, la cerramos, van al restaurante, sacamos la silla y la volvemos a meter para que se siente, la acomodamos bien. Pero una vez que nos casamos, a los 6 meses a mí se me olvidó totalmente, porque me llamaban mandilón, te manda tu vieja, y empezaron a pucharme por todos lados y que mira nomás, y entonces me hice para atrás de mi responsabilidad. Pero hace 15 o 20 años aproximadamente, el Señor me habló, dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio?
Déjeme decirle algo. Le dije, Señor, ayúdame a regresar nuevamente a ser caballero. Le dije a mi esposa, de hoy en adelante yo te abro la puerta del carro. ¿Sabe qué me contestó? Dijo, yo te ayudo. Así que de primero llegábamos a un lugar y yo me bajaba y me iba. Y ella se quedaba sentada en el carro, entonces se recargaba hacia atrás. Y no se bajaba hasta que me regresaba y le abría la puerta del carro. Hasta que se me hizo un hábito. Alguien me contestó, eso está re duro, pastor. Yo se la quiero abrir a mi esposa, pero en la autopista, 80 kilómetros por hora. Dice. Ser caballero es una bendición. Mire, desde que yo comencé a abrir la puerta del carro a mi esposa y el restaurante, todo eso, ¿sabe qué? Yo soy el más bendecido de todos los hombres. Mi carne asada no falta, mis enchiladas, chiles rellenos. Esta mujer se deshace por atenderme. Y yo digo, qué tonto es el marido que se cree que ser mandilón es cuando uno atiende a su mujer. Es todo lo opuesto. Cuando tú atiendes a tu mujer o atiendes a tu novia, eres un caballero. Eres un hombre de Dios. Alguien que sabe cómo tratar, especialmente a tu prójimo que tienes más cerca. O sea que nos dice esto, la roca es Cristo. Nunca edifique su vida espiritual sobre una persona, joven que estás aquí. No edifiques tu vida espiritual sobre tus padres, mucho menos sobre un cantante de rock o deportista. No. Puede que estés edificando tu vida sobre tu cónyuge, marido que estás aquí, o sobre el pastor de la iglesia. ¿Por qué? No podemos edificar sobre los seres humanos porque todos fallamos. Edifica tu vida espiritual sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Él te sostendrá en todas las tormentas que lleguen a tu vida. Además, recuerda Hebreos capítulo 15, versículo 13 y 15. 13:5. Dios dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. La iglesia está edificada sobre Jesucristo. Y Jesús agrega, verso 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha sido atacada enormemente, pero nunca ha sido derrotada. Se ha interpretado a menudo como la descripción de las fuerzas malignas que atacan la iglesia. Satanás es un ser caído, pero no lo tome usted como que no tiene poder. Tiene poder, está bien organizado. El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mas no se preocupen que el diablo está bien organizado, los que están con nosotros son más. Primera de Juan 4:4, el apóstol Pablo se encarga de decirnos, el apóstol Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Así que no tema, edifique su casa, su matrimonio sobre Cristo. Estas puertas de las cuales habla aquí Jesús son fortalezas que el enemigo va poniendo. Pablo lo mencionó también en segunda carta a los Corintios. Y nosotros debemos luchar en contra de esas fortalezas y hacerlo con valor. Y una de las maneras que debemos nosotros de luchar contra esas fuerzas o esas fortalezas es llevando el mensaje del evangelio. Ustedes ahora están estableciendo ahora una iglesia en Chiapas. Esa es parte de nosotros luchar contra esas fortalezas, llevando ese mensaje poderoso del evangelio, del cual Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Es una manera de luchar contra esas fortalezas. Cada uno de nosotros debemos llevar la comisión, la gran comisión en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, en todo lugar. Yo le voy a dar un secreto a usted. ¿Qué tiene que hacer usted como miembro de esta iglesia? Son 3 pasos. Ore, invite y traiga. Ore para aquellos que no son creyentes, familiares, vecinos. Ore por ellos. Primero la oración tiene que ir delante. Después, invite. Y una vez que los invite, vaya por ellos y tráigalos. A nosotros nos ha dado un gran éxito esos 3 pasos. Ore, invite y traiga. Ore, invite y traiga. Invite más personas que vengan a conocer a Cristo. O sea que estas puertas son fortalezas del enemigo. Las puertas fortalezas no nos atacan, somos nosotros los que vamos a atacar esas fortalezas porque nadie está fuera del poder del evangelio.
y a ti te daré las llaves del reino, dice el Señor a Pedro. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos. Jesús se dirige a Pedro, pero más adelante vemos que se dirige a todos los demás discípulos, también a los creyentes, que tendrían la asombrosa autoridad de declarar lo que es divinamente prohibido y permitido en la tierra. Nota esto: poco después de su resurrección, Jesús declaró a sus discípulos en Juan 20:23: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviere, les son retenidos. Esto significa que tenemos que poner un confesionario en la esquina para que usted venga a confesar sus pecados. No se trata de eso. Es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Por ejemplo, si vamos un poquito más adelante, en Mateo 18, 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Luego añade el Señor Jesucristo en verso 18: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos. ¿Por qué podemos hacer esto nosotros? Porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. No es que nosotros estemos estableciendo leyes personales, no, nuestra autoridad es la palabra del Señor, y sobre ella nos basamos. Verso 20, Jesús les dice: discípulos míos, por favor, no le digan a nadie que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor trataba de que ellos no publicaran esta verdad? Porque no había llegado su hora. En muchas ocasiones Él dijo: no hagan esto, no le digan. Su hora no había llegado. Sus enemigos se estaban levantando por todos lados. Así como multitudes le seguían a Jesús, ahora también sus enemigos están levantándose por todos lados. No le digan a nadie nada, que yo soy el Cristo. Y sigamos avanzando en el punto número 2. Va a decir David: apenas en el punto número 2, pastor, ¿cuántos puntos tiene? Vamos a ver que Jesús anuncia su pasión y su muerte aquí en el plan de Dios, y su resurrección a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos algunas verdades muy profundas y difíciles acerca de su plan y su obra divina. Leamos el verso 21, aquí en el versículo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Veamos ahora que ahora recibirían cosas más profundas y difíciles de entender. Habían pasado la prueba. ¿Quién era él? Pedro recibió la revelación del Padre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús iba a revelar cosas más profundas. Jesús sabía lo que venía sobre su vida. Él sabía que al llegar a Jerusalén se iba a enfrentar a un complot que ya estaba armado por los religiosos de Israel. Él sería arrestado por los religiosos, sería entregado para ser muerto por los romanos. Él sabía que iría a la cruz, pero él también sabía que iba a resucitar al tercer día. Vemos que Jesús le suelta toda la información diciéndole que esto era necesario. No era un accidente, era necesario que él fuera a la cruz. ¿Se puede imaginar cómo se sentían sus discípulos con esta noticia? Sabiendo que ellos esperaban que Jesús estableciera el reino inmediatamente allí en la tierra. ¿Se imagina cómo se sentía Pedro que ahora recibió esa revelación? Quiero que sepan que me van a matar. Al oír sus mentes empezaron tal vez a pensar cosas diferentes. Lo hemos dejado todo por seguirlo a él. Yo dejé mi carrera de pescador. Yo dejé esto, dejé aquello. Lo he dejado todo por seguirlo a él. Y ahora nos habla que lo van a matar. ¿Cómo está este asunto? Aquí en Mateo 16, 21 Jesús dijo: voy a morir en una forma brutal por manos de pecadores. Los discípulos empezaron a turbar, pero viene Pedro. Ya sabemos que Pedro siempre hace algo al respecto. El atrevimiento de Pedro le puse yo en el verso 22. Leámoslo por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La palabra reconvenirle es reprenderlo.
¿Se puede usted imaginar lo que Pedro se atrevió a hacer? Claro, se sentía que él era la roca, que él recibía revelaciones del Padre. Es posible que llamó a Jesús aparte. Ven acá, Jesús, necesitas consejería, ven acá, para acá. Y se atrevió a reprender al Señor. Jamás te ocurra eso, en ninguna manera. Esto no. Es posible que hasta le estaba apuntando con el dedo. Es lo que el griego dice, que era tan fuerte su atrevimiento de reprender al Señor. No, pues esto no puede suceder. No, Señor, eso jamás te pase. Veamos la protesta de Cristo en el verso 23 para avanzar. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Quita delante de mí. ¿Cómo le llamó? El chancludo. Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor al apóstol San Pedro. Apártate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Por un momento Pedro habla inspirado o por revelación del Padre, pero ahora viene y habla por inspiración de Satanás o por revelación de Satanás. ¿Qué momento en la vida del apóstol Pedro? Satanás ya le había ofrecido a Jesús esta misma oferta que le estaba ofreciendo ahora a través de Pedro. En Mateo capítulo 4, versos 8 al 10, dice que le llevó a un monte muy alto y Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Le mostró Las Vegas, le mostró San Francisco, Francia, París y todo. Y le dijo al Señor, todo esto es mío. Y nota que Jesús no le dijo que no era cierto. Todo esto es mío, dijo. Y a quien yo quiero se lo doy. Y le dijo, si tú haces lo que yo te pido, lo que dicen las letritas negras del contrato. Usted ha firmado un contrato donde dice al último, yo firmé eso, sí, abajo dice que son 50% de interés. Ay, híjole. Y esas letras negras decían, si tú te hincas y me adoras, todo es tuyo. Satanás siempre ha querido la adoración, ¿verdad? Desde que estaba en el cielo como el querubín. Ahora híncate y te doy todo esto. Satanás le decía a Jesús en el desierto, tú y yo sabemos a qué has venido, Jesús. Pero no tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir ninguna vergüenza, no tienes que, no, yo te lo doy. Estoy en especial. Solamente híncate y adórame. Jesús le contesta, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué importantes palabras. Yo voy a ir a la cruz, les dijo a sus discípulos, voy a ir a la cruz y voy a pagar el precio completo por el pecado de la humanidad. Así que apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. De acuerdo a la lectura de la misma tentación de Lucas 4:13, dice que el diablo nunca dejó de atacar a Jesús. Regresaba cada rato. Y lo estaba haciendo aquí ahora con Pedro, usando a Pedro. Más tarde en Getsemaní, volvió nuevamente a atacar a Jesús cuando estaba en agonía. Así también viene Satanás a nuestras vidas. Especialmente cuando eres nuevo en Cristo. Llega y te dice, ¿a poco te crees que eres salvo? Ay, ¿te crees la última Coca-Cola en el desierto? ¿Cree? No. Y viene a tratar de echarnos hacia atrás. Él no nos puede poseer porque somos creyentes, pero sí nos puede estorbar, sí nos puede presionar. Y llega constantemente a nuestras vidas. Sí, Jesús iba a morir, pero también les dijo, voy a resucitar al tercer día. Ya había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. En San Juan 10, 17 y 18. Jesús le estaba diciendo la verdad de las cosas que venían sobre su vida. El problema era que Pedro no podía entender esto. Si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo puede ser parte de ti la muerte, el sufrimiento? Muchas personas hoy en día no entienden la cruz, se asustan con la cruz. Ahora Jesús nos dirá que no solo hay una cruz para Él, sino también para todos nosotros. Miren lo que dice en la siguiente porción con lo cual vamos a ir aterrizando. Versículo 24. Note lo que le dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no te les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Preste atención a esto, por favor. Jesús nos dice, si alguno, si David, si el pastor Sergio, si Beatriz, si mi esposa Estela, si Juan Carlos, cualquiera, ahí está su nombre de usted, quiere venir en pos de mí, hay cosas que tenemos que hacer, hermanos. Ser cristiano no es que estamos en un camino de rosas. Tenemos que entender este asunto. Dice, lo primero que tiene que hacer, o el primer principio que tenemos que aplicar al seguir a Jesús, es niégate a ti mismo o a ti misma. No se puede seguir a Jesús genuinamente si no nos negamos a nosotros mismos. La expresión niégate a ti mismo no implica solo la idea de decirte a ti mismo no, ni tampoco de resistirte a ti mismo. La idea aquí es que ni siquiera tomas en cuenta ni reconoces tu propia existencia. Como ves, se trata de un mensaje muy poco atractivo para muchas personas. ¿Cómo negarnos a nosotros mismos en medio de una cultura que solamente nos habla de nosotros mismos? En inglés dicen me, myself and I. Todos los mensajes son, si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Just do it, dicen por ahí en inglés. Hazlo. En Mateo 19 tenemos una historia que nos ayuda a entender un poco más. Un joven principal vino a Jesús. Él tenía todo lo que el mundo dice que debes tener para ser feliz. Era joven, era rico, tenía mucha plata. Así que no le faltaba nada, hablando secularmente. Pero él vino a Jesús aquí en Mateo 19 y le hace una pregunta muy importante a Cristo. Veamos esta pregunta, lo que le hace. Maestro, ¿qué cosas debo hacer para heredar el reino de Dios? Maestro, ¿qué cosas debo hacer para heredar el reino de Dios? Se daba cuenta que a pesar de todas las cosas que poseía, de toda la autoridad que pudiera tener, tenía un corazón vacío. Le hacía falta lo más importante. Jesús trató el asunto inmediatamente. Le tocó, le puso el dedo en la llaga. Porque primero le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dio toda la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. Haz esto, haz lo otro. Y dijo al joven atrevidamente, todo eso he hecho desde mi juventud. Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Cómo reaccionó el joven? Se alejó de Jesús. Como vemos, Jesús dice, niégate a ti mismo. No hay forma de seguir a Jesús sin negarse a uno mismo. Dos jóvenes africanos fueron a un estudio bíblico de un misionero. Al oír el mensaje del evangelio, tocó su corazón y se entregaron a Cristo. El siguiente día tuvieron que salir de su casa y de su aldea. Le preguntaron al misionero, ¿pero cómo? ¿Ellos lo sabían? Dijo el misionero, sí, ellos sabían. Ellos sabían que si se entregaban a Cristo, tendrían que dejarlo todo. Eligieron a Jesús sobre sus familias. Eligieron a Jesús por encima de su comodidad o conveniencia. Y escucha, iglesia, los verdaderos seguidores de Jesús están dispuestos a negarse a ellos mismos y decir, elijo a Jesús sobre mi familia, elijo a Jesús sobre mi dinero, elijo a Jesús sobre mis metas, sobre mi carrera. Soy completamente suyo. Elijo a Jesús en vez de tomarme una cerveza. Elijo a Jesús en lugar de ver pornografía. Elijo a Jesús en lugar de estar en mi celular mirando Facebook. Un seguidor de Jesús toma la decisión de negarse a sí mismo y elige seguir a Jesús aunque le cueste su vida. Niégate a ti mismo. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a negarnos a nosotros mismos? Segundo principio, tomado de Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. O sea que el eslogan para ser seguidor de Cristo es, vengan a morir. Cuando Cristo llama a una persona, le ofrece que venga a morir.
Pues para los judíos la cruz era un medio de ejecución, ya que los romanos lo utilizaban y a obligarlos a someterse, y de esa manera morían en una cruz. La cruz era un símbolo de humillación y lo vemos en Cristo. Lo humillaron. Murió crucificado desnudo fuera de la ciudad de Jerusalén. Fue humillado cruelmente el Señor. Si van a seguir a Cristo, tiene que estar dispuesto a ser humillado. No dígase, oh, es que yo soy de Michoacán y conmigo se las ven. Yo soy como Juan Charrasqueado, ¿eh? O yo soy de Jalisco y el que cuando Jalisco pierde arrebata. Ahora en Cristo es totalmente diferente. Toma tu cruz. Tu cruz no es tu esposa, hermano. No es tu suegra, hermana. No son tus padres, joven. O no son tus hijos, padre, que estás aquí. De eso no está hablando el Señor aquí. Porque, ay, es mi cruz. ¿Quién? Ahí viene mi suegra. Esa no es tu cruz. La cruz es símbolo de sufrimiento. No puedes cargar una cruz sin sufrimiento. Antes de crucificar a Jesús le golpearon cruelmente. Lo dejaron tan desfigurado que Isaías 52:14 dice así: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Tomar tu cruz y seguir a Jesús puede producir dolores y sufrimiento. Filipenses 1:29, Pablo dijo: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Te pregunto en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que te costó algo por seguir a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que por seguir a Jesús te costó una relación? ¿Cuándo fue la última vez que por seguir a Jesús perdiste una promoción? ¿Cuándo fue la última vez que por seguir a Jesús se burlaron de ti? ¿Cuándo fue esa última vez que fuiste humillado? Y tercero, la cruz es un símbolo de muerte. En Lucas 23:33-34, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al morir Jesús dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando su rostro, murió. Por eso Jesús resucitó al tercer día. Jesús nos ha dicho: niégate a ti mismo, toma tu cruz y después sígueme. Ven en pos de mí. Porque verso 25-26 dice el último versículo que vamos a mirar, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús dice aquí: si tú vives tu vida buscando la felicidad, jamás la encontrarás. Pero si tú entregas tu vida por causa de mí, la felicidad, el gozo vendrá a tu vida. Es decir, vive una vida santa y tendrás una vida llena de gozo, aún en medio de las tormentas que lleguen a tu vida. Esto es lo que Jesús ofrece a todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo. Amigo, amiga que estás aquí, déjame decirte una verdad: seguir a Cristo tiene un precio muy alto. Pero ¿sabes qué? No seguirlo tiene un precio mucho, mucho, mucho más alto. Porque aunque suframos en este mundo,